ama a causa de la misión. John Piper, quien escribió bastante sobre esto, dijo: la tragedia no es morir joven, la tragedia es vivir y morir para cosas que no valen la pena. Esteban no desperdició un cortito ministerio, lo bien usó. Y Pablo lo entendió. Y por eso pudo entregar su vida sin amargura, sin resentimiento y sin miedo. Lo que nos lleva a lo segundo. Así que la vida vale por su valor eterno, ¿verdad? Pero lo segundo que vemos aquí es una vida entendida como una carrera que se debe completar. Pablo usa varias figuras y aunque todas hablan de lo mismo, debemos ver cuál es el énfasis de cada una de ellas. Él dice: con tal que acabe mi carrera. El secreto de la vida es mirarla como lo que es. En primer lugar, como una carrera. Es la lección que Pablo nos transmite aquí. Es como si aquí él nos estuviera diciendo: miren, le voy a dar mi primer secreto para una vida provechosa. Mi primer secreto para una vida buena, para una vida abundante, para una vida plena. La palabra que Pablo usa allí es dromos. No describe un paseo espiritual como algunos que caminan por el mirador, sino una carrera, como si fuera una competencia que exige esfuerzo, disciplina, resistencia, constancia. Pero Pablo no está corriendo por hobby, no. Corre porque hay una meta que está delante de él. En 1 Corintios 9:24 él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjense que la manera como él termina este texto presupone que hay diferentes corredores que tienen una visión diferente de la carrera y que están ahí por diferentes motivaciones. Algunos simplemente pueden ser parte de una delegación. Saben que hay gente que pertenece a delegaciones para viajar simplemente y son parte de un equipo. Y nunca nunca van a recibir un mal golpe, nunca se van a partir un pie, porque van a hacer el menor esfuerzo posible, pero son parte. Pero el atleta que corre por las razones correctas asume el costo de manera voluntaria y gozosa. Los otros días me dijo Rómulo que se zafó no sé qué cosa, que se le partió la que sé yo qué, y 2 meses después estaba participando de nuevo. El que se cuida mucho no avanza. El que se cuida mucho, cuando se involucra en una carrera, realmente no está compitiendo como para obtener el premio. Emil Zapotek fue un corredor checo, campeón olímpico de 5.000 metros, de 10.000 metros y del maratón de Helsinki en el año 1952. Y este individuo entrenaba de una forma que muchos consideraban absurda. Corría series de 400 metros repetidas veces, hasta 100 veces al día, incluso bajo lluvia, bajo nieve. Y muchos le preguntaban: pero tú te estás desbaratando. ¿Por qué te sometes a ese tipo de entrenamiento que normalmente solamente se soporta en la misma competencia? Y él les dijo: ¿quieres saber por qué corro así? Porque en la competencia nadie te pregunta cuán cansado o herido estás. Simplemente debes seguir. Y este hombre entendía algo, que el día de la carrera él no iba a improvisar cómo se corría con una herida. Es para asumir lo que ya tú decidiste y estuviste dispuesto a pagar antes. Su vida no giraba en torno a la comunidad, sino a la meta. Y Pablo, eso es lo que está haciendo. Es la manera como él piensa. No corre una carrera que él se autoimpuso. Él no diseñó su propia misión. Él no eligió el trayecto. Él no fijó las condiciones. Es la carrera y punto. Cuando Marilady Paulino, que todos conocemos, compite en los 400 metros, ella no establece el lugar donde se coloca la meta.
Ella no determina cuánto mide un metro, cuándo inicia la competencia, no escoge el jurado que determina al ganador. Y el tema ni siquiera es empezar, es terminarla. Simplemente participa en la competencia, en la carrera. Y muchos comienzan con entusiasmo, pocos perseveran con fidelidad. Por eso Pablo no dice que comience bien, sino con tal que acabe mi carrera. Él sabía que había estorbos, él sabía que iba a ser presa del cansancio, de oposición, del deseo de preservar su vida. Y por eso él, en otro lugar, en 1 Corintios 9:26, él dice: corrí, no como quien corre sin rumbo. Peleé, no como tirando golpes al aire. Correr sin rumbo apela a distraerse u olvidar hacia dónde y por qué se corre. Él no estaba improvisando en su vida, él sabe el costo. En el versículo anterior del texto que leímos al principio, él dice: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No me lo está advirtiendo para que me devuelva en el camino, sino para que me prepare y ore y dependa del Señor cuando eso venga. Y aún sigue. Hermanos, si eso debería confrontarnos, porque muchos preguntan: ¿y vale la pena? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Vale la pena perder lo que el mundo puede dar? Y la diferencia entre Pablo y muchos de nosotros no es que Pablo tuviera menos temor. No, no es que Pablo disfrutaba aquellas carencias que venían con el ministerio. Es que tenía una causa mayor. Nuevamente John Piper lo expresa así: la vida es desperdiciada si no vivimos para mostrar que Cristo es supremamente valioso. Y Pablo entendió que terminar la carrera importa más que proteger la vida. Así que una vez dentro hay reglas, competimos mirando hacia adelante como para ganar. Y así es que Pablo ve la vida, y ese es su primer secreto de una vida plena. Pero en tercer lugar, vemos en Pablo una vida entregada a una encomienda. Esa es una palabra que él usa ahí, que no se puede postergar, que no se puede pasar a otro. El verso 24 allí dice: y cumplir el ministerio que recibí del Señor. Ese es el segundo secreto de Pablo. Este tercer punto es el segundo secreto de Pablo para una vida plena. Así como la carrera, una vez que participemos en ella, una vez iniciamos, debemos concluir y terminar como para obtener aquello que se gana. Aquí Pablo hace un énfasis en el hecho de que quien determinó que él fuera atleta, que participara en una carrera, tampoco fue el mismo. No lo fue él. Para Pablo su vida no está definida por lo que él decidió hacer para Dios. Hay muchas personas que dicen: yo quiero saber cuál es mi don, yo quiero saber cuál es mi talento, yo quiero saber en qué puedo ser bueno para servir a Dios. Hermanos, así no es que funciona, así no es como lo hace Dios. Sí, muchas veces Dios nos da capacidades para que las podamos utilizar, pero aún sin ellas, Dios nos utiliza de maneras específicas para mostrar que la gloria es de Él y precisamente no de nuestras capacidades. Y quiero poner a Marilady nuevamente. Para Pablo su vida no está definida por lo que decidió hacer para Dios, sino por lo que Dios le confió a él. Cuando alguien como Marilady participa en 400 metros, no es porque le gustan más los 400 metros. Ustedes saben que ella ha participado en otras disciplinas, ¿verdad? Creo que 200, 800. ¿Y qué sucede? Pierde. Pero ella es idónea para 400 metros. En su caso son cualidades que posee, cualidades que ha cultivado. Pero en el sentido espiritual es aquello para lo que Dios nos hizo perfectos.
para cumplir su voluntad, para cumplir tu encomienda, así como el apóstol Pablo tiene la suya. Y podemos preguntarnos, ¿qué es esta encomienda? La palabra que Pablo usa no describe una vocación genérica ni un llamado difuso. Habla de una responsabilidad asignada por Dios, una responsabilidad asignada por una autoridad divina, superior. Pablo entiende su vida como alguien que ha recibido algo que no le pertenece, pero por lo que va a tener que dar cuentas. Cuando el autor de Hebreos habla de los pastores, dice, porque ellos han de dar cuenta, ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Se les ha encomendado algo y van a dar cuentas. Pablo tenía una encomienda y él sabe, por lo que nos dice en 1 Corintios 4:2, que se requiere de los administradores que se han hallado fieles. Él es un administrador, él es un mayordomo de algo que Dios puso en sus manos y él sabe que debe ser fiel, porque él sabe que debe dar cuenta. Y eso significa que Pablo no se concibe como dueño de su tiempo, de su energía, de su futuro, ni siquiera de su propio bienestar. Todo está subordinado a una sola cosa, cumplir lo que se le ha encomendado. Y yo sé que eso es un lenguaje que puede levantar muchas preguntas. ¿Qué Dios me ha encomendado? ¿Y cuál es mi carrera? Pero fíjense que su lenguaje no es emocional, es funcional. Él nos dice disfrutar, no, él dice cumplir. Él no dice experimentar, él dice terminar. Y esa claridad ministerial protegió el corazón de Pablo. Y esto es importante, hermanos. Pablo sufrió más reveses en su vida, ejerciendo su ministerio, que todos nosotros juntos. Voy a decir que la mayoría, porque alguien puede pensar que ha sufrido más que Pablo. Rechazo constante, persecuciones, traiciones, incomprensión dentro y fuera de la iglesia, enfermedad, cárceles, naufragios, escasez. Y sin embargo no vemos a Pablo sumido en una depresión o en autocompasión. ¿Por qué? Porque Pablo nunca tuvo falsas expectativas. Porque nunca esperó que el ministerio fuera fácil. Porque nunca asumió que obedecer le produciría privilegios o comodidad. Porque nunca interpretó el sufrimiento como una señal de fracaso. Pero por eso en 2 Corintios 4:16 él dice, no desmayamos. El texto donde dice que su hombre exterior va decayendo, pero no así el interior. Él dice, no desmayo, no desmayo. Mi cuerpo tiene las marcas de todo eso que hemos mencionado, pero mi ser interior se fortalece. ¿Por qué no se desanima? Hermanos, porque él sabe quién lo llamó. Porque él sabe qué le fue confiado. Porque él sabe para qué vive y qué conlleva esa vida. La depresión espiritual muchas veces nace, hermanos, de una expectativa equivocada. Esperamos cosechar bienestar, comodidad, cuando Dios simplemente nos prometió estar con nosotros, su fidelidad. Y Pablo no va a caer en la categoría de esos cristianos que se decaen hasta deprimirse, hasta paralizarse. Hermanos, y quiero enfatizar ese punto. Pablo nunca dudó de quién lo había encomendado. Pablo no se ve como alguien que elige servir ni a quién servir, que elige otras motivaciones. Se ve como alguien enviado por Cristo mismo. El ministerio que recibí del Señor. Él dice. ¿Por qué? Porque cuando el llamado, hermanos, es claro. Las críticas no destruyen, las pruebas no confunden, los obstáculos no redefinen la misión, no hay un plan B. Y por eso cuando otros cuestionan la autoridad de Pablo, Pablo no entra en crisis. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol. Y simplemente le responde, no de hombres, ni por hombre alguno, sino de Jesucristo. Es lo que él hace. No fue una iglesia
No fue una estructura, no fue una oportunidad que él aprovechó, fue Cristo mismo. Y es por eso que aún en el momento posiblemente más humanamente doloroso de su vida, en gran debilidad, sufrida en su carne, porque no era inmune a las heridas provocadas por otros, pero aún en ese momento su claridad le hace decir algo profundamente conmovedor. Segunda Timoteo 4:16. Timoteo, escucha esto. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Nadie estuvo a mi lado. Yo he tenido tantos colaboradores. He levantado tantas iglesias y en ese momento tan importante para mi vida, estuve solo. Todos me abandonaron. Pero así es que concluye ese texto. El versículo 17 dice, pero el Señor, quien me dio la encomienda, el Señor que me colocó en la carrera, el Señor que al final me va a esperar con la corona, estuvo a mi lado y me fortaleció, dice él. Hermanos, miren, Pablo no dice eso con amargura. Él lo dice con sobriedad y con gratitud. ¿Por qué? Porque nunca esperó que los hombres ocuparan el lugar de Cristo. Porque nunca confundió la encomienda con reconocimiento humano. Porque Cristo fue quien lo envió, porque Cristo fue quien lo sostuvo, porque Cristo fue quien permaneció. Y como cantamos hace poco, Jesucristo le era suficiente. Jesucristo basta. Y una vida con una encomienda clara no se mide por resultados inmediatos, no se desmorona ante el rechazo, no se define o se eleva por los aplausos, no se apaga cuando el camino se vuelve solitario, porque sabe por quién vive. Ese es uno de los grandes secretos. Así que Pablo está diciendo, miren, te acabo de dar un secreto de una vida plena, te acabo de dar un segundo secreto de una vida plena, pero falta uno más, que es nuestro cuarto punto. Un tercer secreto. Pablo vio lo que muchos no ven, que la gracia merece una vida completa. El verso 24 concluye de la siguiente manera: para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. Un tercer secreto de una vida plena, un secreto de alguien que es apasionado con la misión. Si bien él corría mirando la meta, y la meta siempre está delante, resulta que ahora nos pone a mirar hacia atrás. Pablo nos hace ver que la razón última por la cual vivió, cómo vivió, es porque la gracia no solamente lo salvó, sino que es la gracia lo que redefinió el valor de su vida. Escuche cómo Pablo habla de sí mismo, 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Él está mirando hacia atrás. Hubo algo que ocurrió en su vida que convirtió su vida en una llena de fruto, en una fuente de bendición, en algo impresionantemente glorioso, la obra de Dios en su vida. Versículo 10 de 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Y aquí está el punto, hermanos. Pablo nunca superó el asombro de haber sido alcanzado por la gracia. Fíjense que la carrera, la meta está por delante. Pero Pablo está mirando, él nunca dejó de estar asombrado.
Nunca la dio por sentada, nunca la convirtió en algo más. Para él la gracia no era solamente el punto de partida de la vida cristiana, era el eje que justificaba cada sacrificio posterior de él. Porque la gracia reconocida, entendida, asumida, pare hijos. El fruto de esa gracia conocida es la suficiencia, la competencia, el saber que tenemos poder y la gratitud. La suficiencia que dice todo lo puedo en Cristo. No hay nada que sea imposible en cuanto a lo que Él me ha encomendado, porque Él mismo me da las fuerzas. Y la gratitud que reconoce que soy vil sin Él, pero en su gracia realmente soy lo que soy. Y esa gracia no ha sido vana. Y por eso Él pudo decir, hermanos, no estimo mi vida como valiosa para mí mismo. De nuevo, no porque despreciara su vida, sino porque había encontrado algo de valor infinitamente superior. Pablo veía su vida como una respuesta proporcional a la gracia que ya él había recibido. Él tenía suficiente gasolina para hacer eso y más. Su tanque fue lleno, hermanos. Y vivía asombrado, como dije. Pablo no vivía impulsado por la culpa, vivía impulsado por una gratitud redentora. Y mira cómo él conecta gracia y entrega total. Según a los Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriña. Eso mismo es. Nos impulsa, nos apremia, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La fuente de energía aquí no está delante, no es el tesoro, no es el premio que vamos a obtener, es lo que ya hemos recibido. Y Pablo no se sentía que tenía que dar su vida, sentía que no podía vivir de otra manera sin traicionar la gracia que lo salvó. Y eso explica, hermanos, su resistencia frente al sufrimiento. Pablo sufrió más de lo que la mayoría de nosotros toleraría, hermanos. Ya lo vimos. Los azotes, peligros, fatiga, hambre, sed, todo eso. Y aún así no le escuchamos decir, esto no valió la pena. Al contrario. De nuevo, por tanto, no desfallecemos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas son las palabras que escuchamos de sus labios, que han sido dejadas allí en las Escrituras para nuestro beneficio. ¿Por qué Pablo no se quebró interiormente? Porque no medía el sufrimiento por lo que perdía, sino por lo que la gracia estaba produciendo. Y Pablo tenía claridad, de nuevo, absoluta sobre su encomienda. Nunca esperaba que la vida fuera fácil. Cristo le había probado ser fiel en el pasado y Pablo sabía que lo seguiría haciendo hasta que lo recibiera en su presencia. ¿Qué aprendemos, hermanos? Hermanos, este texto no es para admirar a Pablo, alguien que vivió hace cerca de 2000 años, es para medirnos nosotros a la luz del Evangelio. El Evangelio que transformó a Pablo en un enemigo, a uno que dio su vida por el Evangelio y la causa de Cristo, es el mismo Evangelio que salvó a los que son salvos en este salón, en este lugar. El mismo Evangelio, el mismo poder de Dios de transformación. Y el problema es que es posible, amados hermanos, seguir viviendo, seguir viniendo, seguir sirviendo, seguir en el camino y aún así vivir sin esa pasión que hace que una vida se gaste con gozo. Y en esta mañana, a la luz de Hechos 20:24, quiero dejarles 5 implicaciones que se desprenden de esta vida apasionada de Pablo
que deberían servir, por lo menos como un diagnóstico para tu vida. Digo por lo menos, porque quiera Dios que si no pasamos la prueba, digamos, Señor, perdóname, pero a partir de este momento quiero vivir de la única manera aceptable, conforme a la gracia que he recibido, conforme a la encomienda que me has dado, conforme a la carrera en la cual estoy participando. Y lo primero es, examina la manera como te mides. ¿Cómo estás midiendo tu vida? Pablo no se mide por preservación. Algunos van una vez al año al médico y se hacen un examen general. Y si su cuerpo está bien, dice, estoy bien, lo estoy haciendo bien. No creo que Pablo pasara muchas pruebas, ¿verdad? Si fuera al cardiólogo y fuera a los médicos que vamos. Muchos miden su vida por su tranquilidad, estabilidad, comodidad, bienestar. ¿Cómo me va? Me va bien. Pablo se mide por, ¿estoy terminando? ¿Cómo estoy terminando la carrera? ¿Realmente estoy abrazando y cumpliendo la encomienda que me fue dada? La pregunta no es solamente estoy perseverando. La pregunta es, ¿he avanzado hacia la meta que Cristo me asignó? Lo que nos lleva a lo segundo. Renuncia de una vez y por todas al cristianismo que simplemente disfruta lo que Dios te ha dado y que no cuesta nada. Un cristianismo que no te incomoda, que no te confronta, que no te demanda, suele terminar siendo un cristianismo que no transforma, hermanos. Pablo no buscó un equilibrio entre Cristo y su seguridad. No, Pablo entendió que Cristo no pide un rincón del corazón, Él pide el trono de tu vida. ¿Qué estás protegiendo más que la misión? ¿Tu reputación, tu comodidad, tu agenda, el tener el control? Tú sabrás. En tercer lugar, decide correr, pero correr con rumbo, no solamente mantenerte en movimiento. Pablo dice, acabar mi carrera. Algunas personas simplemente van ahí y van moviéndose. Y no importa que lleguen en último lugar. Cuando tiran las fotos aparece en los periódicos. No basta seguir, no basta con no apartarse. Hay una carrera que se debe completar y esa carrera exige algo que muchos evitan, definición. Y una de las mayores crisis precisamente de la iglesia hoy en día es falta de pasión por la misión. Cuarto lugar, abraza tu encomienda como algo recibido de Cristo. Y si no sabes lo que te has encomendado, lo que Él te ha encomendado, ojalá que se te quite el sueño y que busques consejo, las escrituras y oración. Pablo no inventó su llamado. Si Cristo te salvó, Cristo te encomendó. Y cuando la encomienda es clara, nada te va a detener, ni críticas, ni pruebas, ni el cansancio te va a pagar. Pablo no se deprimió como estilo de vida porque no construyó su identidad sobre el aplauso, ni sobre resultados, sino sobre la fidelidad de aquel que lo envió. Y en quinto lugar, mira la gracia como Pablo la vio. Mira, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio, ser testigo del evangelio de la gracia de Dios. Que sea evidente para otros. Pablo vio algo que muchos no ven, que la gracia que lo salvó era tan inmensa, tan santa, tan gloriosa, que merecía una vida entera de testimonio para hacerle justicia. Estoy usando la gracia de Dios como aquello que simplemente me sirvió, me salvó, o estoy dispuesto a que me consuma para la gloria de Dios. Pablo no dijo, Cristo me salvó, ahora viviré mejor. Pablo sí dijo, Cristo me salvó, por lo tanto mi vida no me puede pertenecer. Hermanos, el futuro puede ser brillante, ¿verdad? Como decía una telefónica antes. Pero no lo será por inercia, no lo será por costumbre, no lo será por simple perseverancia.
Será brillante si como Pablo no estimamos preciosa nuestra vida para nosotros mismos. Si acabamos la carrera con gozo. Si cumplimos el ministerio recibido del Señor Jesús, dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y hoy, delante del Señor, la pregunta es esta: ¿dónde estás tú? Corriendo, caminando, detenido, amarrándote los cordones, cuidando demasiado el vaso mientras el tesoro queda oculto. Que Dios nos conceda lo que nos hace falta, no solo seguir, sino arder, avanzar, terminar, cumplir, y todo esto para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. La vida de Pablo no es solamente un tope al cual mirar y aplaudir. Es la vida que ha recibido el impacto de tu gracia. Es la vida que se usa bien. Es la vida que no se desperdicia. Nosotros queremos vivir para tu misión, tu encomienda, la carrera, y andar por el mundo diciendo: solo Dios es bueno, solo Cristo es la esperanza. Mira lo que ha hecho en mi vida. Te ruego, Señor, que tú inquietes los corazones en esta mañana. Que traigas en cada uno de nosotros convicción de pecado, pero no convicción que paraliza, convicción que es llevada a la cruz de Cristo y que produce, después de ser perdonados, un fervor que produce fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.